Quisiera que en esta noche pudiéramos compartir una palabra. Yo le puse por título, ¿cuántos hoy se disponen a escuchar una palabra de Dios? Dice, yo quiero escuchar la palabra de Dios. De eso se trata. El corazón dispuesto, la tierra fértil, la tierra abierta para que la semilla de Dios entre. Mire, yo quiero compartirle en esta noche una palabra que se llama así. Dice, de Saulo a Pablo. Cualquier coincidencia, don Agustín, es cualquier coincidencia con la realidad, como dicen la letra en la televisión, dice, cualquier coincidencia con los personajes, cualquier similitud con los personajes de esta realidad es pura coincidencia, Mire, de Saulo a Pablo, fue algo que me impactó en estos días. Ustedes seguramente habrán escuchado la historia de Saulo de Tarso, y quiero que toquemos un punto en particular en esta noche. Así que, Padre, en esta noche te pedimos que nos hables, que nos enseñes por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra que quedó escrita. Gracias, Señor, porque no se perdió, no se quemó. Señor, imperios la trataron de desaparecer. Hasta el día de hoy hay lugares en la tierra donde se impide, se pelea, se lucha. Señor, hay espíritus territoriales luchando en contra de que la palabra de Dios no llegue y no traiga luz a los hombres. Pero te damos gracias que tú permitiste que en esta tierra, al día de hoy, podamos disponer de esta palabra que nos enseña. Señor, te bendecimos y te agradecemos y te honramos en esta noche. Y te agradecemos por esta palabra tuya, la palabra eterna, por la cual cada uno de los hombres que existirá y haya existido sobre la faz de la tierra, será juzgado por ella. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano mío, usted sabe que Saulo de Tarso, fue un hombre, un judío, un varón judío, que estudió, fue un hombre súper estudiado, un hombre inteligente, un hombre docto. Era un judío que había nacido en la ciudad de Tarso, la actual Turquía, como dijimos el otro día. Y este hombre vino de chico a vivir a la ciudad de Jerusalén y se instruyó en los pies de los mejores doctores de la ley judía. Era un hombre que se sabía la Biblia, el Antiguo Testamento. Se lo sabía de pe a pa, de arriba a abajo, de adelante para atrás. ¿Correcto? Un hombre que sabía absolutamente todo. Mire, fíjese conmigo en Hechos 22:3 para que veamos quién era este hombre. Este hombre, cuando es confrontado, él, ya transformado en un hombre como Pablo, él habla a los judíos de su lugar y le dice, mire, dice, yo de ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley, ¿ok? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Saulo era un hombre que todo el mundo de la religión judía conocía. Saulo, muchos piensan que Saulo no conocía a Jesús. Dice, no, nunca lo había visto. Saulo no lo conoció hasta que lo vio cuando tuvo ese encuentro sobrenatural. ¿Qué piensa usted? Si Saulo vivió en Jerusalén, se crió en Jerusalén, ¿usted cree que Saulo debe haber escuchado, visto de lejos alguna vez a Jesús en la carne? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que aunque Jerusalén era grande, semejante tumulto, semejante alboroto, semejante hombre que hacía tantos milagros, no debe haber pasado desapercibido, ¿no es cierto? Yo creo que no. Entonces, todo el mundo de la religión judía de Jerusalén conocía a este Saulo de Tarso. Saulo era un principiante disciplinado y uno de los mejores alumnos.
él tenía una gran búsqueda, era sumamente celoso, guardaba todos los rituales de la ley. Mire, la ley judía tiene 613 mitzvot, 613 mandamientos. ¿Usted solamente se cree que había 10 mandamientos en la Biblia? ¿Alguna vez escuchó eso? La Biblia tiene 10 mandamientos, ¿verdad? Que el Señor le dijo, no, ¿se acuerda? Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no darás falso testimonio, ¿no es cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre, todos esos los conocemos. Pero además la Biblia judía tenía 613 mitzvot, mandamientos. De hecho, los judíos de hoy que llevan esa tela que se llama talit, que tienen todas unas tiritas, usted si va alguna vez a la sinagoga lo va a ver, tiene trenzado en cada una de sus 4 puntas, en todos esos hilos y nudos, 613 nudos, que representan cada uno de los mandamientos de la Torá, además de los 10 mandamientos. ¿Sí? Dice que Pablo los cumplía todos. Papá. Imagínese, toda la ley Pablo la cumplía. Fíjese lo que dice Filipenses 3:4-6. Filipenses 3:4. A Pablo lo están retando, lo están toreando. Y Pablo dice, mire, le está hablando a los hermanos de Filipos. Dice, mire, esta gente que viene ahora, les quieren decir que ellos son más santos que ustedes porque guardan la ley. Pero yo, Pablo, convertido en Pablo, les digo que cuando era Saulo, mire, aunque yo tengo, dice también, de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjese, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, versículo 6, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Puede decir esa palabra conmigo? Mire, irreprensible. Saulo era un tipo tan recto y tan derecho según Dios, sin haber conocido a Cristo como Salvador, que usted lo daba vuelta y no se le caía un muertito. No tenía nada escondido el tipo. O sea, ¿cuánta gente que no conoce a Cristo camina en integridad? Pablo no conocía a Cristo como Salvador, pero el tipo era irreprensible en cuanto a la ley que conocía, que le había sido revelada. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Pablo, en cuanto a lo que él sabía, era sumamente guardador, porque él decía, de esta manera yo agrado a Dios. De esta manera yo agrado a Dios. Ahora, fíjese, vamos a Gálatas 1:14. Sigue diciendo Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, dice, fíjense, yo era así, Gálatas 1:14. Fíjese que él era quien mejor buscaba a Dios. Él era quien más se esforzaba. Él era el que hacía una milla más por agradar a Dios. Mire, dice, y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. O sea que si los compañeros de él oraban, no sé, leían la Torá 1 hora, Pablo le leía 1 hora y media o 2. Si los amigos de él recitaban las escrituras o no sé qué hacían, no sé qué tipo de cosas hacían, él iba 1 milla más. ¿Entiende? Dice la Biblia, mire el corazón de Pablo. En el judaísmo aventajaba. ¿Qué significa aventajaba? Que va más allá, ¿no es cierto? Que le sacó ventaja. Ahora es una decisión propia.
escuche, yo escuché el testimonio, escuché muchos testimonios. Y siempre ese tipo de testimonios de las personas que se esfuerzan una milla más. Las personas que se esfuerzan una milla más son personas que van un poquito más allá. Personas que siempre triunfan. Hay un muchacho. ¿Cuántos han escuchado hablar de Marcos Brunet? ¿No se escucha bien? Vamos a cambiar de micrófono. Micrófono. ¿Cuántos han escuchado de Marcos Brunet? Este muchacho, este adorador, ¿sí? Dice que él, como la mayoría de los que han llegado, ¿no es cierto?, lejos, y a los cuales a Dios ha levantado en algún momento, para algún tiempo en especial, dice que cuando él estaba en el Instituto Canción, dice que terminaban las clases y todos se iban a jugar, todos sus compañeros se iban a jugar a la PlayStation en el Instituto Canción. Pero este chango agarraba la guitarra, se iba a la terraza y se iba a adorar a Dios. Mientras todos los demás estaban de cháchara, de juego, cosa que es legal, ¿no? O sea, mientras todos los demás decían, bueno, es legal que me tome mi tiempito, él se iba arriba a alabar a Dios. Ahora, ¿quién es el que viaja por las naciones adorando en un montón de lugares? Yo recuerdo cuando el Señor me permitió formar parte de un equipo y viajar por muchos lugares. Pero ¿sabe qué me pasaba a mí? Le pueden preguntar a mis padres. Yo a veces pasaba 4 horas encerrado en el lavadero porque me echaban. Me decían, vaya a ser lavadero porque acá no lo queremos. Me iba al lavadero de mi casa y me ponía a tocar mi saxofón 4 horas. 4 horas en el lavadero, estudiando y practicando las partituras que me daban en el conservatorio. ¿Se entiende? Entonces, yo veo y entiendo que Dios siempre usa aquello que está preparado. Diga conmigo, Dios usa aquello que está preparado. Y Dios usa aquello que está más que preparado. ¿Entiende el principio? Saulo era un erudito. Saulo era un hombre que él decía, a mí, y no era por agrande, era por decir, ¿de qué manera puedo agradar yo más a Dios? Si esta es la verdad, yo quiero conocerla. Si esta es la verdad, y mire, él solamente tenía la mitad de la palabra. Tenía desde Génesis hasta Malaquías. Y fue fiel a la revelación que tuvo. ¿Ok? ¿Me dice amén a eso? Ahora mire, Saulo era tan celoso. ¿Vio que dice? Que él era más, diga conmigo, celoso. Nosotros decimos celoso y ¿qué pensamos? Uy, tiene celos porque el vecino se cambió el auto, entonces tiene celos. O porque no sé qué pudo hacer más que... No, la palabra celoso es guardador estricto de la ley. Mire a lo que llevó ese celo de Pablo. Vamos por favor a Hechos 7:55. Hechos 7:55. Este muchacho, Saulo, diga conmigo Saulo. Este muchacho Saulo de Tarso, nacido en Tarso, criado en Jerusalén, todos los días escuchaba que un tal Jesús decían que había muerto y que había miles que lo seguían, que había un tal Jesús que ahora decían que había resucitado. Y él le hervía la sangre porque veía cómo muchos judíos, según él, se hacían disidentes y comenzaban a creer que Yahshua, Jesús, era el Mesías que había de venir. Y a él no le entraba en la cabeza y se volvía loco y dice, a estos tipos hay que exterminarlos. A estos tipos que confunden la doctrina hay que eliminarlos. A esto, miren, su racionamiento dijo, yo acá veo el templo, veo los sacrificios, veo lo que está acá escrito y yo aprendí esto y yo voy a hacer todo lo posible para que esto siga de esa manera.
Usted conoce la historia, uno de los santos, un muchacho joven llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo llevan al concilio de Jerusalén, un lugar donde el mismo Pablo frecuentaba. Porque se cree que Pablo era tan, pero tan erudito, que él estaba haciendo una carrera de ascenso para llegar a ser rabino. ¿Entiende lo que le digo? Saulo de Tarso quería ser rabino, quería formar parte del concilio, quería formar parte del Sanedrín, la cúpula eclesiástica judía. ¿Sí? Ese era su mayor anhelo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Seguimos. Y dijo, he aquí vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, todos los judíos y el concilio, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra este chico cristiano, judío que había aceptado a Jesús como su Salvador. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos, dígalo conmigo, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este muchacho tan celoso miró así y dijo, este tipo tiene que morir. El concilio y toda la turba de Jerusalén vino, lo agarraron a este muchacho que estaba lleno del Espíritu Santo. Cada vez que Dios levantó un profeta, un hombre de Dios, los espíritus territoriales se meten en la gente y destruyen. ¿Quién se cree que es el que indujo a nuestro intendente y a ese montón de gente a salir a romper y a prohibir los carteles de con mis hijos no te metas? ¿Saben que prohibieron la ley? ¿Saben que le dijeron que tienen que bajar todos los carteles? Porque hay un mínimo grupo que está ofendido. Usted levanta el obispero y el ambiente le va a decir, usted no va a decir eso. Me ofende. ¿Entiende? O sea, no luchamos contra carne y sangre. No es el intendente de Córdoba. Son los espíritus que gobiernan sobre Córdoba. Cuando nosotros nos paramos aquí, cantamos y alabamos, abrimos los cielos. La Escritura dice que la iglesia es la que está puesta para dar a conocer. ¿Sabe por qué la iglesia pudo frenar la ley del aborto? Porque se puso a orar, se puso a ayunar. También salió a las calles, pero se puso a orar y a ayunar. Y lo único que puede parar la ley del IESI en la Argentina, la modificación de la IESI, no son cartelitos. Es la iglesia ayunando y orando. Punto. Los cartelitos también están buenos, pero los cartelitos, usted lucha en la carne, en lo físico, y se lo rompen. ¿Entiende? Y le dicen, usted no lo hace. Entonces, a Dios orando y con el mazo dando. Los cartelitos también, pero falta ayuno y oración de la iglesia para que eso no suceda. ¿A cuántos? La pregunta es, yo ya tengo mis nenas crecidas y gracias a Dios saben bien, pero mis nietos, si una ley corrupta como esa se aprueba, mis nietos y los niñitos más chiquititos van a tener que sentarse en la clase para que les digan que se pueden casar nene con nene, nena con nena. Que pueden hacer lo que quieran, total está todo permitido. Freeway. ¿Entiende? Bien. Si no lo hacemos por nosotros, lo hagamos aunque sea por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y si sus hijos están grandes, por los nietos entonces. Ok, entonces fíjese lo que hicieron. Lo pusieron a los pies de un joven llamado, diga conmigo, Saulo. ¿Ok? Saulo. Miren lo que dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decían, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! Lea conmigo por favor en voz alta. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¡Wow! Salvo los apóstoles.
Y hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué tal el apostolito Pablo antes de hacerse cristiano? Saulo, el tipo era un criminal, decía, estos tipos están contaminando la fe, están contaminando la religión judía, a estos tipos hay que borrarlos del mapa. Era un hombre aguerrido. ¿Sabe lo que es casa por casa? Entro a esta casa, ¿hay algún creyente? Adentro a la cárcel. Voy allá, imagínense los chicos, mamá, papá, no me importa, la ley de Dios está primero. ¡Ah! A la cárcel. ¡Wow! Saulo se transformó en el perseguidor oficial de la iglesia. ¿Conoce la historia? O sea, nosotros decimos el apóstol Pablo, wow, ¿qué? Sí, pero el tipo era terrible, era sanguinario. El apóstol, no, Saulo de Tarso, antes de ser transformado, Saulo de Tarso. Entonces, después de haber perseguido a la iglesia de Jerusalén, Saulo estaba en camino a Damasco con una carta de los sacerdotes para detener a los cristianos y ponerlos en la cárcel. Yo puse esto. Saulo odiaba aguerridamente a los cristianos. Los consideraba herejes, disidentes, destructores y transgresores de la religión judía. Gente que debía ser erradicada de la región. Dígame, ¿qué le pasó a Saulo mientras iba de camino a Damasco? Alguien que me diga qué le pasó. Mire, le voy a decir algo. La mayoría de los cuadros pintados dicen que Saulo, mientras iba hacia Damasco, se cayó de un caballo. Se apareció Jesús y se cayó del caballo. ¿Sí? Usted ve los cuadros, las figuras, las imágenes y ve a Saulo cayendo de un caballo. En el imaginario popular está eso. Sabe que si usted lee los evangelios, si usted lee el libro de los Hechos, las 3 menciones que hacen de Saulo en camino a Damasco, jamás se cayó de un caballo. Me puse a leer y leí las 3. Escuche, yo mismo he repetido esa burrada. Dije, cuando Saulo se cayó del caballo, ¿por qué? Porque en la tradición popular, Saulo se cayó de un caballo. Saulo jamás se cayó de un caballo, iba caminando. Sí cayó en tierra, porque el poder de Dios lo tiró a él y a los que iban con él. Pero no se cayó de un caballo. Se lo digo porque muchas veces usted podrá escuchar una grabación que predicamos aquí y dijimos cuando vino Jesús y se le apareció y se cayó del caballo. No se cayó. Pero cuando usted vea los cuadros, las imágenes y todo, va a ver que dice que se cayó de un caballo. ¿Se lo va a recordar? ¿Sabe por qué siempre tenemos que volver a las Escrituras? Porque a veces la tradición un poquito así se distorsiona y uno termina creyendo algo que es una soncera, pero que no es correcto. Gloria a Dios. Lea conmigo Hechos 9. Hechos 9. Mire para que vea que el tipo se la había tomado en serio. El tipo se la había tomado en serio. Dios siempre se toma en serio los que se toman a Dios en serio. Dios siempre se toma seriamente a los que se toman seriamente a Dios. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. A ver, no era un nenito de pecho, Saulo. No era bueno, los voy a encerrar en la cárcel, que paguen una fianza. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Lo leamos en voz alta. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadones, patadas, talonazos contra un aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, ¿vieron que no nombra ningún caballo? Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ayuno que abre a las cosas espirituales. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Wow. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo podemos entender que ese tipo que asolaba la iglesia, que metía en la cárcel, que respiraba odio y muerte contra los cristianos, era un instrumento escogido por Dios? Y que Dios decía: tengo todo bajo control, ¿eh? Qué cosa rara, ¿no? Las cosas que Dios hace, ¿no? En su soberanía Dios hace cosas increíbles. Mire, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¡Wow! ¡Qué conversión rápida! Ahí nomás el tipo. Primero, se cae, queda ciego, Jesús le habla. Se va a Damasco, Dios le muestra una visión, también le habla a Ananías. Ananías viene, ora por él, se le caen las escamas de los ojos y dice: quiero ser bautizado. ¡Fum, fum, fum, fum! ¿Vio cuando usted alguna vez tiró con una escopeta de doble cañón? Y salen los dos tiros juntos, uno hace ¡pum! Y después el otro, ¿no? Pero a veces hace ¡pum, pum! Salen los dos tiros juntos. Algo así pasó con la vida de Pablo. 2 pájaros de un tiro. ¡Wow! Mire lo que dice. Dice: y habiendo tomado alimento, Saulo recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Paso seguido, dijo: bueno, me voy a tomar unas vacaciones, tengo que acomodar mis ideas. Es muy fuerte lo que he vivido. Yo toda mi vida fui judío, y de repente ahora todo lo que creía se desvaneció. Tengo un conflicto psicológico. Voy a ver si consigo algún psicólogo que me explique lo que me ha pasado. Imagínense Pablo. ¿Qué dice el versículo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. ¡Fum! Miren la conversión.
caída, levantada, sanada, bautizada, predicador, automático, chim, pum. Eso es el evangelio de Cristo. ¿Qué hace así? Mire. ¿Sabe por qué nosotros como creyentes no crecemos más rápido? ¿Saben por qué a nosotros no nos pasan cosas como esa? Porque mañereamos nuestra vida a Dios. Porque mañereamos nuestro tiempo a Dios. Yo he visto en 47 años, supóngase que no haya tenido uso de razón por 10. En 37 años de cristianismo, yo he visto gente llegar a los pies de Cristo y hacer así, mire. Llegaron nuevitos, vírgenes llevaron, con la cabeza, se convirtieron en el Señor. Pero fue la vida, y de repente he visto creyentes que ya venían con una vida de cristiano, de mucho tiempo, y entran, y es como que tienen un lastre, ¿vio? Como que tienen el freno de mano puesto. No sé si alguna vez se habrá olvidado el freno de mano puesto en el auto. Y usted quiere salir, se le baja de atrás. ¿Le pasó alguna vez? ¿Vio? Y usted ve, y no hay forma. Y usted dice, debería haber llegado a Carlos Paz. No, pero está acá en la esquina todavía. Pero ya han pasado 2 semanas. Sí, pues está en la esquina porque tiene el freno de mano puesto. Así pasa en la vida espiritual de algunas personas, mi hermano. Fíjese si tiene el freno de mano puesto, a ver, haga así. ¿En serio? Yo no quiero tener el freno de mano puesto en mi vida, mi hermano. Yo quiero, como dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, sin freno de mano, porque Dios no tiene problema en acelerar los tiempos. Dios no tiene, escuche, lo que no hemos crecido, todo lo que no hemos alcanzado hasta el día de hoy es simplemente por nuestra falta de aceleración, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de constancia y por nuestra falta de búsqueda. Me denuncio a mí mismo y de paso a usted. Todo lo que no hemos alcanzado hasta el día de hoy es simplemente por nuestra comodidad cristiana. A veces Dios tiene que... El otro día me dejaron helado, ¿sí? Porque hablando con un pastor me dice, mirá, querido, me dice, hay muchas teorías, hay muchas vertientes, hay muchas, y hay muchos que siguen sosteniendo que la iglesia va a quedar en medio de la tribulación. Si vos lees, a otros que dicen, no, Dios la va a sacar de la tribulación. ¿Y si Dios deja la iglesia en medio de la tribulación? ¿Y solo seremos salvos cuando nos corten la cabeza? ¿Cuántos van a quedar? De los que digan, yo doy la vida por Jesús y no voy a negar a Cristo hasta que me corten la cabeza. Sí, claro, empiezan. Es mejor que Dios nos saque primero, ¿no? Que como dice la Escritura, que en un abrir de ojos seamos transformados y nuestro cuerpo terrenal se vista de gloria y ascendamos directamente y se queden los demás ahí abajo, ¿no? Eso es lo que pretendemos y queremos, ¿no? Nos vayamos con el Señor. Pero mire lo que dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, un hombre lleno de Dios, instruido en los pies de Gamaliel, que se sabía todas las escrituras, un hombre que venía con cartas, con poder, ahora tiene que dar explicaciones. Sigamos leyendo, por favor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Las ciudades antes tenían 1 o 2 puertas de entrada y de salida, nada más. Así que si te ponías ahí, seguro lo agarrabas. Mira lo que dice. Entonces, los discípulos creyentes a los que él antes venía
a matar y a llevar preso, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Yo tengo presente aquí la imagen de Saulo bajado en una canasta cuando yo iba a la escuela dominical, 5, 6 años. Tengo la imagen aquí. Y es la misma imagen que elegimos para darle a los chicos en esta noche, para que ellos recuerden. Este hombre que era perseguidor, que mataba a los cristianos, ahora se une a los cristianos y los cristianos lo defienden y lo descuelgan por una canasta para que no sea muerto por los judíos. Mire, Jesús resucitado y glorificado se le aparece, le quita la visión. Ananías ora por él, Saulo recupera la vista, Saulo es bautizado y comienza a predicar en el nombre de Jesús. Exactamente lo contrario a lo que él hacía, se había convertido en seguidor de Jesús. Ahora él era uno de los que perseguía. Vamos por favor a Hechos 13:9. Aquí la Biblia hace una bisagra. Hechos 13:9. Hasta este momento, ¿cómo se llamaba este muchacho? ¿De dónde era? De Tarso, ¿no? Vamos a decirlo. Se llamaba Saulo de Tarso. Hasta este momento, este muchacho es Saulo de Tarso. Y la Biblia sigue contando, pero en el capítulo 13, versículo 9, hace una bisagra. Nótelo usted, después comience a leerlo en su casa. Dice, entonces Saulo, y dice Lucas, el autor de Hechos, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ya sabe lo que pasó, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. ¿Se acuerda que había un brujo que estaba al lado del procónsul Sergio Paulo? Y no quería que el procónsul, el gobernador, escuchara la palabra de Dios. Entonces este muchachín lleno de Dios le dijo, mire lo que le dijo, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano, milagros sobrenaturales. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Ok? Volvimos. En este momento, Lucas dice, ojo, tengo que hacer un impas. En lo que estoy contando, quiero que quede claro que Saulo también se llama Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Desde ese versículo en adelante, mi hermano, todos los capítulos de Hechos de los Apóstoles y aún Pablo mismo en las cartas apostólicas se nombra a sí mismo Pablo y no más Saulo de Tarso. ¿Correcto? Mire, y usted dice, ¿por qué? Recuerde, en Hechos 13:9, Saulo, que es Pablo, y de ahí en más, usted nunca más va a escuchar el nombre Saulo en la Biblia, salvo cuando él dice, yo antes me llamaba así. Mire, el nombre Saulo es una traducción griega del nombre hebreo Shaul. Pablo era judío, se llamaba Saúl. Pablo era Saúl de Tarso. Y el nombre Saúl es un nombre masculino que procede del hebreo derivado del arameo Shaul, que significa aquel que fue pedido al Señor, ya que el rey Saúl fue pedido o deseado por su pueblo. ¿Se acuerda? Cuando el pueblo vino y le dijo al profeta Samuel, nosotros queremos ser igual que las naciones del mundo, queremos un rey también. ¿Se acuerdan la historia? Y dijo, pero no, si Dios quiere ser su rey, no importa, nosotros también queremos rey. Shaul. Saulo
tenía ese nombre. Yo me llamo Shaul. Shaul. Yo soy Saúl, el elegido por Dios, el pedido por Dios, el que se lo pidieron a Dios. Soy celoso de las Escrituras. Soy judío, Shaul, hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado del 8º día. Mire, ¿alguna vez se acuerda este símbolo cuando alguien hacía? Yo, Saulo, Saúl de Tarso, ¿lo tiene? ¿Alguna vez dice, Saúl de Tarso? Pero fíjese, un hombre tan celoso, un hombre tan lleno de Dios, de repente le dice a Lucas, por favor, deja bien claro que yo no soy más Saúl, que yo de ahora en más me llamo Pablo. ¿Y sabe lo que quiere decir Pablo? Pablo no es un nombre hebreo, mi hermano. Escuche, ¿qué nacionalidad era Saúl? Él era hebreo. Él era hebreo. Y le dice, de ahora en más no me llamo más Shaul. Ahora me llamo Pablo. En realidad es Paulus. Diga conmigo, Paulus. Paulus. Cuando él se presentaba no decía yo soy Pablo, decía Paulus. Porque Paulus deriva del adjetivo latino Paulus, que significa pequeño o hombre de humildad. Fue tal la identificación de Saulo, el hebreo, con el llamado a los gentiles, que Saulo se cambió el nombre hebreo y se puso un nombre latino romano. Es como si Dios me llamara a la China y yo fuera a la China y dijera, de ahora en más no me llamo más Alan Christian Vanini, me llamo Hun Chang-Sin. Entonces desde Xi'an, no, ¿cómo se llama? Taipei, no sé, Taipei es Taiwán. Pero desde Taipei, Hun Chang-Sin le escribe a la iglesia Casa de Dios Córdoba. Y dice, ¿quién es? Es Pablo, es Christian Vanini, el pastor Cristian. No, ahora soy Han Chang-Sun. Cuando Pablo dice yo me hice griego a los griegos para alcanzar a los griegos, me hice hebreo a los hebreos para alcanzar a los hebreos, me hice esto con tal de que pueda ganar uno para Cristo. Mire, un hombre tan lleno de Dios como Shaul, el lleno de la palabra de Dios, dijo, estoy dispuesto a cambiar hasta mi propio nombre. Usted sabe que en la Biblia nombre significa naturaleza. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo, no quiero más que te nombres Jacob. Ahora te llamas Yisrael, príncipe con Dios. No quiero más que te llames Sara, te vas a llamar Sarai. No quiero que te llames más Abraham, te vas a llamar Abraham. No padre enaltecido, padre de multitudes. Y Saúl creyó tanto eso que dijo, yo no me llamo más Saúl de Tarso, ahora soy Paulus. Y usted dice, bueno, se puso el nombre, dejó el nombre hebreo y ya está. Cualquiera se puede cambiar el nombre. Hoy, escuche, se cambia de sexo. Hoy usted va, paga una clínica y le cambian. ¿Qué novedad cambiarse algo? ¿Usted me entiende? Pero este hombre se cambió el nombre. Es algo tan profundo, es algo tan grande. Y ese nombre Paulus, mire, venga conmigo a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Dice así, 1 Corintios 15, 3. Miren lo que dice el apóstol, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Seguimos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después
apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dígalo conmigo, por favor. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Porque yo soy el más Pablo de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Yo ya no me vuelvo a agrandar, sino la gracia de Dios conmigo. Efesios 3:8. Efesios 3:8. Y quiero que lo leamos en voz alta. Mire, a mí, que soy menos que el más Pablo de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Mire, hay una razón para que este hombre sea el apóstol más notable y prolífico de las Escrituras. No fue por su conocimiento, no fue por sus cualidades, no fueron sus capacidades, ni los títulos, ni los logros humanos. Pablo era un erudito, un hombre sabio, un ser instruido, hablaba varios idiomas, había comprado la ciudadanía romana, era cumplidor de la ley, no tenía tacha alguna. Pero cuando se encontró con Jesús en persona, cuando tuvo una experiencia de salvación personal, toda su seguridad, toda su historia se derrumbó y entendió que nada de lo que tenía, sabía, conocía, tenía validez delante de Dios. Y dijo: Señor, nada de lo que tengo me sirve, no, estoy completamente desnudo delante de ti, no soy nada, no soy así, haga conmigo así. Así. Imagínese. Un tipo que se paraba con los griegos y le decía: muchachos, en griego, ustedes tienen esos dioses no conocidos acá, déjenme que yo les explique, en griego. Llegaba a Jerusalén, lo llevaban los soldados en andar, lo llevaban los soldados romanos en andar. ¿Me permiten hablar? Sí. Les empezaba a hablar en hebreo. Y a los soldados les hablaba en latín. ¿Me permiten hablar con la gente? Sí. Ok, cambiemos el chip, empecemos a hablar en hebreo. Un hombre capacitado dice: yo soy así. Así soy. Supo que solo la misericordia y la gracia de Dios podía haberlo transformado. Que él era un hombre ¿sabe que él era un hombre sincero? Usted lee y dice: yo cada día muero. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo es sencillo. Dice: yo no me la creo. Dice: mire, discúlpeme, no estoy al tanto si fue en el espíritu o no, pero fui llevado al paraíso y vi cosas inefables que no me son dadas a contar. Y no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fui al tercer cielo. Pero para que la grandeza de las revelaciones no me exalten, Dios me dio un aguijón en la carne, sobre lo cual he pedido 3 veces al Señor que me lo quite, y me dijo: bástate mi gracia. Quédese tranquilito así como está, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Se va a acordar, haga así conmigo. Haga así conmigo, estamos terminando. Gloria a Dios. Mire, a causa de eso, a causa de ese, así, de auto, esto no es autoinfringirse minoridad, ¿no? Y decir: no sirvo para nada, soy un pecador, soy esto, no, la gracia de Dios en mí. Cuando nosotros tenemos sabemos quiénes somos, mire lo que pasa. Cuando un gran hombre de Dios, un lleno de Dios, lleno del conocimiento de la palabra, lleno de todo eso, dice: yo no soy más Shaul, desde ahora díganme Paulus. Desde ahora díganme Paulus. Desde ahora díganme Paulus. Entonces, a causa de esto, de los 23 libros del Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por el apóstol Pablo. Y gran parte del libro de los Hechos, escrito por Lucas,
narran su historia personal. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, empieza hasta Cornelio 10, 11 y de ahí en más toda la historia de Pablo. Los más grandes viajes misioneros, con las distancias más largas recorridas, las fundaciones de iglesias, las visitas a las iglesias, las cárceles, los naufragios, los ayunos, los azotes, las apedreadas, todo lo soportó por amor de Cristo y a fin de conocerle, no por sus virtudes, no por sus capacidades, ni por su férrea voluntad. Hay éxito, hay nombre, hay obra y hay mención eterna. Se los voy a leer de vuelta. Hay éxito, hay nombre. ¿Saben quiénes son los sin nombre? Las personas que no cuentan. Pero cuando Dios te da un nombre y te levanta, tu nombre es conocido en el mundo espiritual y aún en el mundo terrenal. Hay éxito y nombre, hay obra y mención eterna para los que se mantienen en humildad y no confían en sus propios conocimientos, en sus juicios o pensamientos. Y cerramos con Mateo 23, 12. ¿Por qué, mi hermano? ¿Lo leemos en voz alta? Miren por qué Saulo terminó siendo Pablo. El gran Pablo, el gran apóstol Pablo, a quien muchos creyentes admiramos y decimos, wow, Señor, ojalá fuera la cuarta parte de lo que fue el profeta, de lo que fue este apóstol, perdón. Mire, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo leemos de vuelta. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y déjeme recordar, ¿qué significa la palabra humildad? Humildad, según Dios, significa dependencia total del Señor. Entonces, cuando yo, lo digo, cuando yo no oro, no busco a Dios, no leo la palabra, cuando yo me levanto a la mañana, hoy la pastora escuchaba una prédica y es así, y en vez de decir, Padre, no sé, aunque sea, voy a ir al baño primero y me voy a ir aunque sea un minutito, 2 minutitos, y voy a decir, Padre, te dedico esta primera hora del tiempo a ti, Señor, quiero leer tu palabra, quiero 2 minutos. Cuando yo no hago eso, lo que estoy haciendo es enaltecerme, decir, yo no te necesito, Dios, puedo vivir mi vida sin ti, puedo hacer lo que quiero sin ti. No te necesito. Mire, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pablo vio al Señor y dijo, no, ¿de qué? Hizo Pablo, ¿de qué me voy a enaltecer yo? Yo soy Saúl, pero no me digan más Saúl. Fíjese, acuérdese, Hechos 13:9. Saulo, que es Pablo. Y desde Hechos 13:9 nunca más aparece Saulo. Aparece solo Pablo. ¿Cuántos quieren ser Pablo para que el Señor los levante?